El libro. Escrita por Elier Grant. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 6. Canal de la Mancha, 26 años atrás. El sonido de la bocina del RSM Franconia invitaba a sus pasajeros a despedirse de sus seres queridos en el puerto de Liverpool. Era todo un evento. La gente no paraba de repartir abrazos y buenos deseos a los que partían. Al parecer todos tenían a alguien que les extrañaría. Menos él, quien, cansado del asedio de su posición social, emprendía su huida. A partir de ese día viviría por él y para él. Al fin y al cabo nací solo, se dijo encogiendo sus hombros, dirigiéndose sin prisa a la proa de aquel magnífico transatlántico. Conforme el barco se alejaba de la costa, sentía como las frías cadenas que lo ataban a esa vida llena de normas y rituales se tensaban hasta romperse a causa del avance de la nave. Suspiró profundamente, meditando en cada momento de su vida. Cruzaba a hurtadillas hacia las caballerizas con el fin de ir de visita a la casa de su mejor amigo, cuando escuchó a un par de hombres hablar. ¿Mi hijo? Bah, él nació únicamente para seguir mi legado. Yo planifiqué todo desde que nació. Sé a dónde, cómo, con quién y qué hará. Primo, no puedes disponer de su vida como si no valiera. Es un ser humano. No eres él. Eso no importa. Quiero que nuestro legado se mantenga hasta el final de los tiempos, tal como mi padre, abuelo y antepasados lo han venido cuidando. Esas palabras fueron el detonante, pues a sus 26 años no había hecho nada más que seguir los preceptos de su progenitor. Había pasado toda su niñez en un internado. Luego fue a la universidad que le mandó su padre a estudiar lo que le pidió su padre, y seguramente heredará los negocios que a la fecha dirigía su padre. No se movía si su padre no le autorizaba, y esto estaba colmando su paciencia. De cierta forma, él entendía lo que su posición social significaba, pero nunca se imaginó siquiera hasta dónde llegaban las ideas retrógradas de su progenitor. ¿Acaso él no se enteraba que el mundo ya había cambiado? ¿Querría vivir adscrito a esa vida? De ninguna manera. Él quería conocer el mundo, dormir al aire libre, donar su tiempo a caridades. Amaba la naturaleza, los animales, la vegetación y realmente entendió que este no era su mundo, simplemente era una jaula de oro. Así fue como tomó la firme decisión de huir. Reunió todas sus posesiones, vendió su caballo y su vehículo y se dirigió a Liverpool bajo la premisa de concretar un negocio. Mentira que le permitiría al menos 2 semanas antes que se activaran las alertas de su controlador padre y le hicieran volver a la jaula. Sin un plan concreto, huyó a Liverpool. En cuanto sus pies tocaron aquella ciudad, compró su boleto. El destino no le importaba, solo sus pocas pertenencias y rehacer su vida. Y ahí, ahora estaba en un transatlántico con rumbo a Francia. Luego viajaría a España y después tal vez a África o América. No sabía qué rumbo tomaría. Omninublado en sus pesares, caminó hasta alejarse del tumulto de gente bulliciosa que veía con nostalgia el puerto donde partieron, y sin percatarse que aquel lugar ya era ocupado por una persona, gritó a todo pulmón. ¡Nunca más! ¿Oíste? ¡Nunca más!, tirando sus maletas de forma dramática. Escuchó una risita que interrumpió su exaltado discurso a la nada y, volviendo su rostro a la impertinente, notó a una hermosa joven, más o menos de su edad, que se divertía con la situación. Ya el Reino Unido quedó varios nudos atrás. Le habló la joven en un acento distinto al que acostumbraba a oír en su nación. Pero si es lo que creo, deberías gritar lo que realmente sientes. Tiene razón, señorita, le contestó. Eres un ruin, manipulador.
Gritó con todo su ser y de repente la gente que se encontraba en el nivel de abajo empezó a retirarse extrañada de la actitud de aquel joven caballero, y a éste no le quedó más que palidecer por su arrebato. Fue ahí donde la joven no se reprimió más y estalló una sonora carcajada que contagió al joven, ganándose la reprobación de cuanta gente los miraba. Este momento fue una catarsis para el joven aristócrata. A partir de ese momento no logró separarse de la joven que lo fascinó por su soltura y ocurrencias. Compartieron tiempos de comida, paseos, bailes, magníficas puestas de sol, y hasta sus silencios cuando solamente disfrutaban de noches estrelladas. 5 días transcurrieron y lograron comprenderse más allá de las palabras. En su tercera velada, ella le comentó que había descubierto que era huérfana y que venía de un viaje de búsqueda de su pasado, pues se enteró que era hija de un hombre inglés que vivía en Liverpool, y lo que ella pretendía encontrar es a quien le regaló sus genes. Rubia, alta, de hermosos ojos verdes, pero no logró más que encontrar una lápida envejecida por el clima y el tiempo. Él también abrió su corazón y le contó toda su vida desde que tenía uso de razón y la causa de su viaje. Ambos se consolaron y, atraídos por la juventud y el ambiente, se entregaron el uno al otro con la pasión que bullía en sus almas. Claro, fueron conscientes de sus diferencias, pero prometieron hacerlas a un lado y disfrutar la velada siendo ellos mismos. Y así pasaron la siguiente noche y así todos los días que le seguían. Fue amor a primera vista. Al llegar a Francia pasaron por varios poblados disfrutando su anticipada luna de miel. Él le había regalado su anillo como promesa de matrimonio, pues dentro de su alma sintió la necesidad de protegerla. Por fin se establecieron en París y fue ahí donde concibieron a una hermosa bebé de ojos esmeralda igual a su madre y rubios cabellos rizados. Pero como pasa a veces en la vida, los días de prueba se presentan sin aviso, y cuando la hermosa madre estaba por finalizar su 8º mes de embarazo, recibió una visita. Un alto y fornido hombre de tez blanca y cabellos rubios estaba en la entrada de su hogar. Como todo aristócrata, destilaba orgullo y prepotencia, evidenciando sus oscuras intenciones. Preguntó por él, y al enterarse que no se encontraba, se retiró sin decir ni una sola palabra. Este mismo hombre esperó pacientemente a que su hijo saliera de aquel chiquero donde trabajaba. Según él, era una casa de empeño en donde ofrecía algunas horas de asesoramiento en finanzas al día, cosa que le desagradó en demasía, aunque para su unigénito fuera un negocio próspero, ya que poco a poco fueron ganando clientela y a pesar de tener apenas 9 meses en aquella nación, él se sentía como en casa. La hora de salida llegó, y tal fue la sorpresa de aquel joven trabajador y futuro padre al encontrarse cara a cara con su progenitor, quien sin saludarlo le ordenó seguirle a un restaurante cercano. «William, ¿acaso puedes llamarle vida a esto?», le señaló con desdén. «Así es, padre, es mi vida, y soy feliz. Estoy por convertirme en...» «¿Cómo pudiste?», le interrumpió el mayor. «Traes al mundo un hijo bastardo. ¿Acaso pretendes con esto manchar nuestro legado?». «No será un bastardo. Tiene padre y ese soy yo», le dijo con firmeza, indignado, levantándose de la silla e imponiéndose. «Sabes cuáles son tus obligaciones, ¿no es así?». «Hablo de las obligaciones con tu sangre», le dijo el mayor sonriendo socarronamente. «Tengo a mis hombres rodeando lo que llamas casa. Y si no vuelves conmigo en este instante, haré desaparecer a esa mujercita y a tu bastardo de la faz de la tierra». «Eso no puedes hacerlo», le dijo el joven, comprendiendo todo lo contrario. «Puedo», le respondió tranquilamente. «Tú eliges». Sin duda alguna estaba atrapado entre la espada y la pared. Si se resistía, correría peligro su esposa y su bebé aún no nacida. Y si se iba con el monstruo de su padre... esto estaba mal de cualquier forma que lo viera. No había escapatoria. Palideció y toda expresión de su rostro desmejoró. No había alternativas. «Si voy con usted, permítale vivir en paz a ella. No la toque. Es mi única petición», expresó derrotado tras pensarlo unos minutos.
Hecho. Vámonos de este sucio pueblo. Debo ir por mi equipaje. No lo necesitas. Nos vamos ahora mismo. Y fue así como el joven se marchó de París, dejando su corazón y su misma alma en aquella preciosa ciudad. Ya en el barco de vuelta a su tierra natal, se sintió nuevamente atado y prometió buscarlas, aunque la vida se le fuera en ello. Capítulo 7. Los días pasaron y una mujer alta de cabellos dorados, ensortijados y mirada gatuna de color verde se levantaba de su lecho tras tener un hermoso sueño. En el sueño, ella estaba sentada, reposando su espalda en un árbol. En su regazo había un libro de cuentos. Cenicienta, leyó. Disfrutaba de la brisa veraniega, la cual acariciaba su rostro y la llenaba de paz. Cuando recordó el título del libro y decidió mirarlo detalladamente, era un cuento de princesas, con hermosas ilustraciones. Ensimismada estaba asimilando el trabajo del autor cuando sintió inquietud por saber por qué motivo tendría un libro de esta categoría en su regazo cuando, de repente, escuchó unos pasitos que se aproximaban hacia ella. Rápidamente comprendió y esbozó una sonrisa, pues sabía de qué se trataba. Decidió participar en aquel juego en el que pretendió seguir dormida. La pequeña minoró el sonido de sus pisadas caminando de puntitas y con sigilo se acercó a su madre. Con mucho cuidado estiró sus bracitos, colocando con dificultad una corona de flores en la cabeza de la mayor. Al terminar la ardua tarea, empezó a darle besitos en su rostro, por lo que la mayor optó por darle una sorpresa. Repentinamente la apretó contra su pecho y tomándola de los costados, la elevó para ponerla frente a frente. ¡Ay! Gritó la pequeña debido a la sorpresa y la fuerza con que fue tomada y elevada por los brazos de la mayor, y ambas rieron. «Me estabas engañando, mami», dijo la pequeña traviesa, y ésta asintió y se sorprendió al notar cómo una lluvia de pétalos empezó a caer en cuanto la elevó. «¿Pero qué?», preguntó la mayor divertida al notar que en cada movimiento de la pequeña se desprendían flores. Es que... La pequeña estaba avergonzada. «Pero si estás llena de flores, pequeña bribona». «Son tan bonitas, mami. Me las llevaré a casa para que vivan conmigo, por eso las metí», dijo señalando las bolsas de su sencillo pero hermoso vestido color rosa de mangas largas estilo princesa. «Y como no fueron suficientes tus bolsillos», agregó la mayor, «llené mis mangas, mis calcetas y mi...» Se tocó la cabeza. «Pañuelo. Candy. ¡Ach! ¡Ach!». Estornudó la pequeña mosqueando pétalos de las flores que había cortado. «Pequeña». La madre divertida de las ocurrencias de su pequeña empezó a sacarle todas las flores que astutamente ésta se había guardado para sí en cualquier lado que se le ocurrió. «¿Sabes, mami? Son bonitas, pero saben mal», dijo de repente la pequeña. «No me digas que las probaste». «Sí, mami, no las debes comer». «Por Dios, pequeña», dijo la mayor. «Vamos a recoger acá, ya es hora de volver». Y así recogieron todas las flores y juntándolas en el mantel que habían llevado para el picnic, decidieron regresar a casa, llevando consigo su tesoro de flores. Bajando la colina estaban cuando a lo lejos se acercaba una figura muy conocida para ambas. La pequeña, arrebatada por un impulso muy propio de ella, soltando la mano de su madre, corrió hasta el hombre que saludaba a unos cuantos metros de distancia. «¡Papá!». Ahí fue que la mujer mayor recordó a ese apuesto caballero, ya no era más parte de su vida, y despertó. «William», suspiró con nostalgia recordando al amor de su vida. «¿Qué será de ti?». En ese instante en el que la tristeza hacía amago de influenciarla, la pequeña bebé que moraba en su vientre hizo de las suyas, recordándole que ella estaba ahí con mami para darle fuerzas, dándole una patadita. «Con que eres una traviesa», susurró la mujer para su pequeña, que aún no nacía, recordando el sueño.
y la bebé se quedó quieta. «Bien sabes lo que te hablo, ¿no es así?», le dijo acariciando su abultado vientre. Y terminando de desperezarse, decidió empezar su jornada como era costumbre. Desayuno, limpieza, arreglo, y de ahí saldría a trabajar y luego regresaría por la tarde a leer un poco, cenar y dormir. Esta era la rutina diaria de una mujer que a sus 8 meses de embarazo sobrevivía y luchaba por seguir adelante por amor a la pequeña que llevaba en su vientre, tal y como lo prometió al amor de su vida, en su alma. Tomando su desayuno y vistiendo un sencillo vestido de color menta que ceñía de forma hermosa su abultado vientre, tomó su llave y su chal color blanco y salió hacia la pequeña librería en donde trabajaba atendiendo y recomendando lecturas. La librería era un lugar pequeño y cálido que le brindaba paz y una fuente de ingresos para sobrevivir, y su jefa era una viuda mujer de 67 años, a la que sus padres le habían regalado una hermosa figura y tersa piel. Era una mujer vivaz y feliz, y disfrutaba incordiarla día a día, diciendo que la influencia de caballeros en ese negocio se debía a la joven rubia a pesar de su estado. Y con franqueza le comentaba que cuando ella quedó viuda, teniendo apenas 50 años, sucedió algo parecido, pero nunca quiso volver a amar. «Esta ciudad era pequeña», le dijo una tarde, «en comparación a París, y nadie ignora la causa por la que una joven y hermosa mujer trabaja a pesar de su embarazo en esta aburrida librería». La joven, que siempre se encontraba abstraída en sus recuerdos felices, se sobresaltó por lo dicho por María, su jefa, y abriendo desmesuradamente sus ojos, negó varias veces diciendo: «¿Pero qué estás diciendo? ¿Quién se fijaría en una mujer como yo? Y en mi estado, menos». «No creo que alguien quisiera criar a la hija de otro. No, señora, no creo que desprecien a mi princesa». Esta era una decisión que la hermosa joven ya había tomado, pues estaba segura que el amor verdadero llegó a ella y lo disfrutó, y le dijo adiós y que su corazón se fue con él. Ella no impondría un padre a su pequeña. Pero lo dicho por la mujer era cierto. Desfilaban en aquella librería un sinfín de caballeros y las propuestas no se hicieron esperar. Algunas indecorosas y otras bien intencionadas. Mas al corazón de la hermosa rubia nadie llegaba. Así pasaron el mes. María disfrutaba la compañía de la joven madre y ambas se conformaban con la tranquilidad de aquella librería y el pueblo. Cuando llegó el día del alumbramiento, María no dudó en recibir en casa a la joven madre y permitir que viviera con ella cuanto quisieran. Sin duda alguna, esa pequeña traía un pan bajo el brazo. Continuará.